Buenos días, no, perdón, buenas tardes. El día de hoy estamos presentando la semana número 15 de Derecho Laboral 2 y el tema del día de hoy es el procedimiento ejecutivo laboral. Como objetivo tenemos que asegurar que el estudiante domine los contenidos pragmáticos de esta asignatura al aprobar el curso y específicamente en cuanto al procedimiento ejecutivo laboral. ¿Qué es el proceso ejecutivo laboral? Bueno, vamos a iniciar con qué es el proceso ejecutivo. Es un proceso en donde se demandan ejecutivamente los actos y documentos, los actos, documentos o sentencias y que contenan o tutelan un derecho y estos a la vez poseen obligaciones y efectos ejecutivos de dar, hacer, no hacer y tolerar. Pues la verdad no tengo específicamente claro si ustedes ya han llevado algún derecho procesal, pero dentro del programa de estudios de derecho, pues van a ver en derecho civil, hay en derecho administrativo y van a ver el proceso ejecutivo. Pero este proceso ejecutivo, cuando hablamos de materia civil, ¿verdad? O de materia procesal, es cuando van a tener un título que pueden cobrar. Este título dentro de este título, tiene aparejada una orden para poder cobrar. Tiene el dinero, tiene dinero inmerso que se va a poder cobrar. ¿Y cómo lo tienen? O sea, cómo lo van a ustedes a identificar? Por ejemplo, si hablamos de un acto, entonces realizan una negociación y de esta negociación, de este acto, de este contrato, van a haber aparejado obligaciones tanto de hacer, de no hacer, de dar, ¿verdad? Entonces, cuando se realicen estos actos, pues van a tener aparejada una acción de que ustedes pueden ejecutar. Por eso se llama juicio ejecutivo. Cuando hablamos de documentos, podemos establecer que pueden haber letras de cambio, pueden haber vales, pueden haber pagarés, pueden haber cheques, y estos son documentos que pueden ejecutar dentro de un proceso ejecutivo. Y también cuando hablamos de las sentencias, ¿verdad? Si dentro de las sentencias existe también una orden de hacer, de no hacer, de dar, ¿verdad? Entonces, esas las pueden ejecutar también, pero ahorita estamos hablando de un proceso ejecutivo normal, ¿verdad? Entonces, estos van a traer una obligación y con efectos ejecutivos. Entonces, son títulos ejecutivos que ustedes pueden cobrar por medio de un juicio. Entonces, a esto le llamamos proceso ejecutivo. Un proceso donde se demanda ejecutivamente los actos, pueden demandar documentos, pueden demandar sentencias que condenan, condenan que tutelan un derecho y estos a la vez poseen obligaciones y efectos ejecutivos de hacer, no hacer, de dar y de tolerar. Y ahora nos vamos a un título ejecutivo. El título ejecutivo, pues, es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir un cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Entonces, acá vamos a tener un documento donde va a tener inmersa una obligación. Y pues esta obligación se hace necesario exigir el cumplimiento forzado porque la persona la cual extendió este título ejecutivo, pues no quiso pagar, no cumplió con el plazo, no cumplió con la cantidad. Dentro de los títulos ejecutivos, dentro de los
documentos que pueden establecerse como título ejecutivo, estos cada uno va a tener tiempo, lugar y modo. Tiempo en cuánto tiempo tienen que pagar esa cantidad de dinero líquida y exigible, modo, cómo lo van a hacer, si lo van a hacer por medio de depósitos monetarios, si lo van a hacer por medio de transferencias bancarias, si lo van a hacer en forma, ¿cómo se dice? En efectivo. O sea, va a haber, dentro de ese documento se va a poder plasmar el modo y el lugar en donde va a ser cancelada esa obligación que se adquirió, ¿verdad? Entonces, el título ejecutivo, vamos a llamarle título ejecutivo a todo documento, sea documento, sea sentencia, sea documento exigible, sea un contrato, pero es un documento que va a tener inmersa una cantidad líquida y exigible que va a poder ser ejecutada de una forma forzada por una obligación que consta en él y que no se cumplió. Me voy a disculpar, tengo un poco de asma, entonces si me ven que me estoy ahogando, no se vayan a asustar, solo es el asma, ya tomo agua y se me quita, pero no es coronavirus. Después vamos a hablar de una acción ejecutiva. Cuando hablamos de una acción ejecutiva, esto estamos hablando dentro del derecho procesal guatemalteco, ¿verdad? No estamos hablando todavía de la ejecución de sentencia en sentido laboral, sino que estamos hablando todavía, haciéndoles como una pequeña introducción a lo que es el juicio ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de una acción ejecutiva, estamos hablando de que al respecto en el derecho procesal guatemalteco prevé las siguientes formas de ejecución. Tenemos la ejecución común, la ejecución en la vía de apremio, la ejecución especial. Cuando hablamos de una ejecución común, se puede establecer en el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí establece qué títulos son los que se pueden ejecutar por la vía común. Dentro de la ejecución en la vía de apremio, pues también dentro del Código Procesal Civil y Mercantil está inmerso todos los títulos que pueden ser ejecutados dentro de la vía de apremio. Y dentro de una ejecución especial tenemos que la ejecución de la sentencia, ¿verdad? La ejecución de hacer y no hacer y la ejecución de dar. Por eso se llama ejecución especial, porque allí dentro de esta ejecución vamos a poder ejecutar la ejecución de la sentencia, la ejecución de hacer y no hacer y la ejecución de dar. Y en cuanto a la ejecución especial, tenemos que por lo que fácilmente puede hablarse de por lo menos de 6 procesos ejecutivos que van a derivar o que derivan precisamente del título con el que se promueve la ejecución, ¿verdad? Estos son unos ejemplos: la ejecución de la sentencia, ejecución de hacer y no hacer, y la ejecución de dar, pues son unos ejemplos de los 6 procesos ejecutivos que podemos encontrar dentro de la ejecución especial, que están inmersos dentro de la ley. Y tenemos también el patrimonio ejecutable. Y dentro del patrimonio ejecutable tenemos que estar constituido por el conjunto de bienes, créditos y derechos de una empresa, de una persona, perdón, así como su pasivo sobre los cuales debe recaer el objeto de la ejecución. Y en el caso que nos ocupa, ¿verdad? En este conjunto de bienes, créditos y derechos que serán objeto de la ejecución dictada dentro de un juicio ordinario. Entonces, ¿qué quiere decir el patrimonio ejecutable? Que tenemos un conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona que puede ser ejecutable. Por ejemplo, si nos vamos a un juicio ordinario,
la ejecución de la sentencia o el ejecutivo, en la ejecución de una sentencia dentro de un juicio laboral, ¿verdad? De donde ya se declararon las prestaciones, la indemnización y todo lo que el patrono debe pagarle a un trabajador, y esta se demandó a una SA, ¿verdad? A una persona jurídica, y esta persona jurídica tiene una sede social que está a nombre de la sociedad. Entonces, esa sede social, ese edificio, esa casa, ese bien inmueble, puede ser un patrimonio ejecutable, ya que se puede anotar, se puede embargar, ¿verdad? Y puede, al final, puede ser objeto de una liquidación, ¿verdad? De una, pues se ejecuta el bien y pues del dinero del bien se realizan los pagos a los que se debería de haber hecho y el patrono no lo hizo. También podemos hablar de bienes muebles, por ejemplo, es una constructora y tiene patrimonio, ¿verdad? Ejecutable en cuanto a bienes muebles y están a nombre de la persona jurídica, pues también se pueden anotar de demanda. Entonces, todo lo que sea registrable puede y que tenga registro puede ser patrimonio ejecutable, vehículos, bienes muebles, bienes inmuebles, créditos y situaciones de derecho que serán pueden ser objeto de ejecución. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de un patrimonio ejecutable eh, dentro de un proceso civil o laboral. O sea, estamos hablando acá de una forma en general. Y luego tenemos las diferentes ejecuciones que pueden haber dentro de el derecho. Cuando hablamos de una ejecución de la sentencia, ¿verdad? Tenemos que son ejecutables todas las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo y previsión social que hayan causado firmeza y que se encuentren debidamente ejecutoriadas. Cuando estamos estableciendo que son sentencias dictadas por los tribunales de trabajo y previsión social, estamos hablando de algo ya en materia laboral, ¿verdad? Vamos a ejecutar una sentencia que ya causó firmeza. ¿Y cuándo causa firmeza una sentencia? Cuando ya ha sido debidamente notificada, ya apelaron, ya interpusieron acciones de amparo y ya quedó notificada, no hay recurso, ¿qué otro recurso más por interponer? Entonces, se espera los 3 días, ¿verdad? Causa firmeza la sentencia. Si están en apelación o están en amparo, pues espera la ejecutoria, ¿verdad? Ya debidamente ejecutoriada, ya estando dentro del juzgado que emitió la sentencia, y pues la sentencia queda en el mismo plano o bien pudo haber cambiado. Entonces, en ese momento ya es ejecutable esa sentencia, ¿verdad? Porque ya causó firmeza y ya se encuentra debidamente ejecutoriada. Y la ejecución resulta ser, ¿verdad? La etapa final de un largo itinerario dentro del proceso humano y que consiste en saber, querer y obrar, correspondiendo a la ejecución precisamente de esta última. Entonces, sabemos que es la etapa final de todo el proceso humano que se realizó. El proceso judicial se comienza por saber los hechos y el derecho mediante el contradictorio de las ambas partes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar ese proceso? Vamos a el proceso judicial, ya sabemos que se inicia con la interposición de la demanda, después nos vamos a la etapa de la conciliación, después hay una ratificación de la demanda, después de que quedan ratificados las pretensiones del actor, viene la interposición de excepciones previas. Si no hay excepciones previas, pues se contesta la demanda en sentido negativo, sentido afirmativo, allanamiento, se pueden interponer las excepciones perentorias o las nacidas con posterioridad. Después
pasamos al periodo donde se van a diligenciar los medios de prueba. Se recuerdan que aquí no hay periodo probatorio, sino que solo se diligencian los medios de prueba. Después de que se termina de diligenciar todos los medios de prueba, pues dictan sentencia, después puede ser apelable y después pueden interponer acción de amparo. Pero ya que se inició y que se terminó, pues luego el juez decide en sentido jurídico y cómo va a resolver este proceso judicial, ¿verdad? Emite la sentencia y al final se tiene que asignar una eficacia especial y por último, ¿verdad? Asegura prácticamente el resultado de una obra intelectual y volitiva mediante las diversas formas exigidas por el contenido mismo de la sentencia. Entonces, aquí la actividad jurisdiccional se cumple en cuanto a la actividad del conocimiento del juez como actividad de coerción y que sus resoluciones impondrán al obligado el concepto integral que debe reconocer y que existe una unidad fundamental entre todos los momentos de la jurisdicción. Es decir, que los declarativos, los cognitivos y los ejecutivos. Entonces, ahí es donde estamos ya pasando sobre la ejecución de la sentencia. Entonces, después de hacer de hacer todas las menciones declarativas, cognitivas y ejecutivos, entonces logramos determinar con precisión lo que debe entenderse por una ejecución. Y es importante traer en cuenta que existen diversas clases de sentencia y que se les van a mostrar posteriormente. Por ejemplo, la ejecución de los títulos ejecutivos y la ejecución especial, ¿verdad? Entonces, tenemos que la sentencia puede limitar su eficacia de una manera de declaración del derecho y esta puede establecer una condena contra el obligado y puede constituir un estado jurídico nuevo inexistentes antes su aparición y puede limitar y ordenar medidas de garantía, ¿verdad? En este momento en la sentencia, después de la sentencia, al momento de la ejecución de la sentencia, entonces allí ya se pueden pedir todas las garantías que vimos con anterioridad y de que yo les explicaba que muchos de los jueces están pidiendo de que se acredite la necesidad de la medida. Entonces, acá, dentro de la ejecución de la sentencia, ustedes ya pueden acreditar la necesidad de la medida porque no se hizo efectivo el pago. Entonces, ustedes tuvieron la necesidad de acudir a la ejecución de la sentencia. Entonces, acá ya se solicitan esas medidas y las otorgan, esas medidas de garantía. De ciertas formas, el cumplimiento ulterior aparece normalmente en 4 tipos de sentencia. La sentencia mera declarativa, que puede tener un complemento de publicidad del derecho declarado, así como la sentencia declarativa de prescripción. Y también reiteradamente se utiliza como ejemplo en el caso de la inscripción de los derechos reales. Cuando hablamos de inscripción de derechos reales, pues nos vamos al patrimonio ejecutable, ¿verdad? Acá se puede ejecutar los patrimonios que pueda tener el demandado, ¿verdad? Y aquí utilizamos el ejemplo de inscripción de los derechos reales. La sentencia de condena es la que trae todos los procedimientos tendientes a asegurar la efectividad de la prestación reconocida en el fallo. Y para el caso de la insatisfacción por parte del obligado, ¿verdad? Tenemos la sentencia constitutiva, también son indispensables ciertos procedimientos con los que se hace una declaración y se dirige a asegurar la publicidad del nuevo estado reconocido de la sentencia. Y acá
por ejemplo, tenemos dentro de esta sentencia la sentencia de divorcio que debe ser comunicada para la cancelación del vínculo conyugal, ¿verdad? Al registro civil. Entonces, ¿qué se hace con una sentencia constitutiva? ¿Verdad? Es que aquí declaran y cambian los estados. Y como ejemplo, la sentencia de divorcio, donde se hace la disolución del vínculo conyugal, ¿verdad? Y se cancela. Por lo tanto, es una sentencia constitutiva de un nuevo estado civil de las personas. Y finalmente tenemos las sentencias cautelares, ¿verdad? Cuyo propósito es preparar el desarrollo de un proceso posterior asegurando las resultas de los juicios. Entonces, en el sentido de esta ejecución de la sentencia podría vincularse dentro de las sentencias cautelares porque el propósito de esta sentencia cautelar es desarrollar un proceso posterior asegurando las resultas del juicio. ¿Y cuáles son las resultas del juicio que vamos a asegurar dentro de la ejecución de esta sentencia? Es que sean pagados las prestaciones, indemnización o todo lo que se haya sido declarado en esta sentencia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ejecución de la sentencia, tenemos que son, todas las sentencias que se ejecutan, todas las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo y previsión social que hayan causado firmeza y que se encuentren debidamente ejecutoriadas. Antes de que entremos a la ejecución de los títulos ejecutivos, pues ya habíamos explicado anteriormente que era un título ejecutivo, pero yo les quiero ampliar en cuanto a la ejecución de los títulos ejecutivos. El título quiere decir que tiene calidad de dueño heredero y se tiene un título cuando se está habilitado jurídicamente para hacer una cosa, pero también se tiene un título cuando se tiene en la mano el documento que acredita esa calidad. Entonces yo ya les había dicho, ¿verdad? Como título ejecutivo podemos tener un cheque, podemos tener una factura cambiaria, podemos tener un pagaré y cualquiera de todos los títulos ejecutivos que estén regulados dentro del proceso, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí puede haber una equivocación que puede venir de que puede existir una calidad sin documentos o un documento sin calidad y que el acreedor haya extraviado el pagaré o que haya extraviado el título de crédito y no tiene el documento. El tenedor de un pagaré oportunamente pagado, pero no retirado por el deudor, que tiene el documento y no tiene calidad de acreedor, ¿verdad? Puede ocurrir en consecuencia de quienes disputan sobre cosas distintas y que tengan la razón desde sus respectivos puntos de vista y para ello, ¿verdad? Puede referirse indistintamente a ambas cosas y según van a surgir términos en el derecho positivo, como por ejemplo, tenemos algunas legislaciones en América del Sur que se da en el caso de que se tienen el título ejecutivo por cobro de alquiler, ¿verdad? Los propietarios de los inmuebles, aun cuando el arrendamiento sea verbal y no existan documentos algunos a su favor, también lo tienen el Estado por el cobro de ciertos impuestos sin documento alguno o con documentos emanados de la propia administración. Pero estos violarían aparentemente el precepto de que nadie puede hacerse una prueba en su propio favor. Pero en estos casos, el título ejecutivo es la calidad que le va a dar calidad de acreedor. Y puede darse en el caso de que se llevan adelante procedimientos de ejecución con documentos y sin título, como cuando se endeuda, como cuando la deuda se ha extinguido por prescripción y caducidad, ¿verdad? El juez no puede oponerse de oficio a esa circunstancia y la sentencia podrá rechazar en definitiva la pretensión del acreedor. Pero la ejecución se abre con una sola exhibición de un documento. Entonces, la ejecución de los títulos ejecutivos es muy amplia en cuanto a que como
si el Código de Trabajo no tiene regulado en cuanto a en sí los títulos ejecutivos, pues tenemos que referirnos al Código Procesal Civil y Mercantil, y dentro del Código Procesal Civil y Mercantil tenemos una infinidad de títulos de crédito. En el derecho guatemalteco debe coincidir con relación al título ejecutivo el concepto de derecho material y el concepto de derecho instrumental. ¿Por qué? Porque el titular de un derecho que tenga en su poder el documento que justifica su derecho, pues lo contrario se incumple con uno de los presupuestos de la base de ejecución, que es la inexistencia del título ejecutivo, pudiendo ser factible la promoción de la ejecución, solo si existe el derecho y el documento que lo acredita, ¿verdad? Entonces, en la ejecución de la sentencia no puede promoverse si no se cuenta con el documento. Y en este caso es la sentencia misma y que ha causado firmeza y ejecutoriada. Para promover su ejecución, pues el derecho que se pretende hacer valer en la ejecución deriva precisamente del pronunciamiento contenido en la sentencia. En el caso de la ejecución de la sentencia dictada dentro de un juicio ordinario laboral, es impulsada de oficio por los tribunales de trabajo y previsión social, pero aplicando en muchos aspectos procesales las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, cuando hablamos en derecho guatemalteco, cuando hablamos de ejecución de la sentencia en materia laboral, sabemos que tiene que existir esa ejecutoria de la sentencia. No se puede exigir la ejecución de la sentencia con una copia simple o hacer mención de que eh, dentro de los autos obra la sentencia. No. Nuestro título ejecutivo como ejecución de la sentencia tenemos que acompañar una certificación de esa sentencia, ¿verdad? Y por lo demás vamos a aplicar los aspectos procesales y las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando hablamos, ahora vamos a hablar del origen legal de un título ejecutivo, ¿verdad? Porque vamos por la ejecución de los títulos ejecutivos. Son originales legales del título ejecutivo en el derecho procesal civil guatemalteco, y estos están normados dentro de los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que pueden abrir el 294 y el 327 de su Código Procesal Civil y Mercantil y van a establecer ahí la base legal sobre el origen legal del título ejecutivo. Y para la ejecución en la vía de apremio tenemos que puede ser, vamos a iniciar una ejecución en la vía de apremio, ¿verdad? Estamos hablando de ejecución de títulos ejecutivos. Son todos aquellos convenios judiciales o extrajudiciales que llevan aparejada la obligación de pagar la cantidad de dinero líquida y exigible y que hayan adquirido con motivo de la aprobación de los jueces o inspectores de trabajo. Bueno, entonces tenemos ejecución en la vía de apremio. Pueden ejecutar por la vía de apremio sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. Créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en juicio. ¿Okay? Estos son los títulos ejecutivos que pueden ejecutar dentro de la vía de apremio. Ahora nos vamos a la ejecución común, al que llamamos juicio ejecutivo común. Dentro de los títulos ejecutivos que están normados en el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos que son los testimonios de las escrituras públicas, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito,
documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que tengan por reconocidos ante el juez competente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 98 y 184 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos privados con legalización notarial. Los testimonios de las actas notariales de protocolación, de protestos, de documentos mercantiles y bancarios y los propios documentos si no fuere legal y necesario el protesto. El acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Las pólizas de seguro, de ahorros, de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país y toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. En el ámbito de derecho procesal del trabajo, la ejecución de sentencias se encuentra normada en los artículos 425, 426, 427 y 428 del Código de Trabajo y cuando se trate de obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosa determinada, se estará a lo dispuesto en los artículos 862, 863, 864, 865, 869 y 870 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, en el ámbito de derecho procesal de trabajo, la ejecución de la sentencia se encuentra normadas dentro de los artículos 425, 426, 427 y 428 del Código de Trabajo. Y cuando se trate de obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosa determinada, se estará en lo dispuesto en los artículos 862, 864, 865, 869 y 870 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, de lo anterior, al no contemplarse dentro de la legislación laboral un trámite completo para la ejecución de lo resuelto por los tribunales de trabajo y previsión social, se va a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, debido a esa situación, se conjugan dentro del derecho procesal del trabajo el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos dentro de la clasificación de los títulos, ¿verdad? Que hay formas de ejecución y que estos van a depender del título con que se va a promover aquella. Cada especie del título tiene normalmente una forma propia del proceso y la multiplicidad de los títulos que apareja en consecuencia una multiplicidad de procesos de ejecución. Sin embargo, todos ellos comienzan por un requerimiento del acreedor formulado por un juez competente. El juez va a calificar el título y va a denegar el petitorio si se considera que es un título inhábil o que se accede a él y que es un título idóneo. Ahora, entonces el juez va a decidir si le va a dar trámite a ese título ejecutivo por medio de la calificación que el juez hace en cuanto a la ejecución de los títulos ejecutivos. Entonces, el procedimiento de la ejecución de la sentencia en el ámbito del derecho procesal del trabajo, ya dijimos que se encuentra regulado dentro del artículo 425 al 428 del Código de Trabajo. Y allí se va a normar que son ejecutables todas las sentencias dictadas por los tribunales de trabajo y previsión social que hayan causado firmeza y que se encuentren debidamente ejecutoriadas, agregando esta normativa la posibilidad de ejecutar la sentencia dictada por un tribunal de arbitraje. La ejecución de la sentencia va a radicar en hacer cumplir una obligación establecida
por una sentencia de condena cuando no es voluntariamente atacada, en cuanto a que el juez ejecutor de la sentencia, el Código de Trabajo, recoge el principio establecido en la relación de que en este aspecto, en cuanto a la sentencia, solo puede ejecutarse por el juez, que dictó la sentencia en primer grado. El trámite de la ejecución de la sentencia está regido por el principio del impulso procesal de oficio y que obliga a que, encontrándose firme y ejecutora la sentencia, sea el por qué haya existido o no el trámite de primera instancia, sea el juez de trabajo y de previsión social el que corresponda a la obligación de impulsar de oficio la ejecución, sin necesidad de requerimiento por parte del ejecutante, ¿verdad? En este aspecto es el que más incidencia tiene en el trámite de la ejecución de la sentencia y se observa una especial celeridad que le permite llegar a una etapa de remate, exceptuándose de esta celeridad únicamente aquellos casos donde no existan bienes sobre los cuales haya recaído la medida precautoria y que permitan asegurar la celebración del remate y por consiguiente las resultas de la ejecución, ¿verdad? Entonces, obviamente esta problemática que estamos discutiendo en este momento es porque ¿qué van a hacer si existe o si hay inexistencia de una medida precautoria decretada desde la presentación de la demanda, ¿verdad? Y a lo largo de todo el juicio, a consecuencia de una equivocada interpretación del artículo 332, último párrafo del Código de Trabajo, que obliga al actor como solicitante de las medidas precautorias a acreditar ante el juez de previsión social la necesidad de las mismas, lo que se constituye un obstáculo casi inquebrantable, pues la mayoría de los jueces de trabajo y previsión social interpretan esta disposición en el sentido de que para acreditar la necesidad del decretamiento de medidas precautorias es presupuesto a acreditar el estado de insolvencia del demandado, lo cual a mi criterio como abogada litigante resulta erróneo, pues ya como se ha analizado en diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad, esta Corte ha sostenido el criterio que en el derecho procesal civil, si bien no se exige que se acredite la necesidad de una medida precautoria para decretarla, sí existe el cumplimiento de otras condiciones que en el proceso laboral resultarían incompatibles, como el principio de tutelaridad, ¿verdad? Y esta no es necesaria, tales como prestar una garantía, salvo en los casos que la propia ley señale y adicionalmente se responsabilice al actor por las costas, daños y perjuicios en casos determinados, ¿verdad? Entonces, esto trae a consecuencia que el régimen del proceso civil en en referente a las medidas precautorias es diferente al proceso laboral, ¿verdad? Y el proceso laboral está caracterizado por sencillez, por poco formalista, únicamente se requiere acreditar la necesidad de la medida sin que sea necesario cumplir con otros requisitos como el de prestar fianza o prestar alguna garantía, ¿verdad? Además del hecho de acreditar la necesidad de la medida, debe entenderse como una acepción acorde a los principios rectores del derecho laboral. Es decir, que siendo sencillo y poco formalista, es bastante que se exponga la forma razonada de por qué la necesidad de la medida. De la sentencia que les acabo de platicar sobre la Corte de Constitucionalidad, es la sentencia de fecha 12 de enero de 1995 y esta se dictó dentro del expediente de acción de inconstitucionalidad número 537-93. Esta ustedes la pueden buscar dentro de la página de la Corte de Constitucionalidad y pueden leer al criterio que ha manejado la Corte en cuanto a que el principal obstáculo de la ejecución de la sentencia en el ramo laboral se origina
por la inexistencia de bienes sobre los cuales se puede hacer recaer el objeto de ejecución. Y derivado que de esto no ha existido un decretamiento de medidas precautorias durante el trámite del juicio, ¿verdad? Lo que ha permitido que el deudor ponga a salvo sus bienes y que al momento de llegarse a la ejecución no exista para el asegurado el resultado de un proceso por no existir bienes embargados, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, permite establecer esta situación una ineficacia del procedimiento para ejecutar la sentencia en un juicio ordinario laboral, producto de un procedimiento de ejecución mal regulado, sino que la inexistencia de estas medidas asegurativas que resultan del juicio a consecuencia de una mala interpretación que se hace por parte de algunos jueces de trabajo, y yo me refiero específicamente al artículo 332 del Código de Trabajo. Pero esa es mi apreciación personal, ¿verdad? Ustedes como abogados puedan tener su apreciación personal en cuanto a esta situación, ¿verdad? Dentro de la ejecución de los títulos ejecutivos, pues pueden ver los artículos 425 al 428 del Código de Trabajo. Mediante la solicitud de la ejecución se deberá promoverse ante el juez de trabajo que aprobó el convenio. Si se tratara de un convenio judicial o ante cualquier juez de trabajo en los otros casos, iniciándose la ejecución con el requerimiento de pago, y esta solicitud de ejecución reviste los requisitos esenciales y secundarios de una primera solicitud constituida en demanda ejecutiva, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ejecución especial, tenemos que dentro del procedimiento de un ejecutivo laboral también se puede promover las ejecuciones especiales de hacer, de no hacer o entregar cosa determinada. El procedimiento para este tipo de ejecución especial será el que disponen los artículos 336, 337 y 339 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En el caso del derecho procesal de trabajo, las ejecuciones especiales más comunes serán las de hacer en los casos de particulares de las diligencias de reinstalación, ¿verdad? Que obligan a los empleadores a reinstalar en su puesto de trabajo a los trabajadores que han sido reinstalados. Y también en las ejecuciones especiales de no hacer, relativas a las prohibiciones de asumir determinadas conductas que se dictan como consecuencia de los autos que se resuelven de los incidentes de represalias, ¿verdad? Dentro de un trámite de un conflicto colectivo de carácter económico-social, cuando aquellos han sido declarados procedentes y se ha comprobado la existencia de estas represalias por una parte contra la otra, ¿verdad? Entonces, el procedimiento de ejecución lo tenemos dentro del derecho de trabajo, se esquematiza de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos la liquidación, después tenemos el mandamiento de ejecución de las medidas asegurativas de ejecución, vamos a presentar las excepciones contra la ejecución, después viene el remate y la entrega de bienes rematados, ¿verdad? El procedimiento de ejecución se los hice resumidos, solo se los estoy mostrando en las fases en que se puede llevar a cabo. Después de la entrega de los bienes rematados, pues hay una etapa que se llama enajenación de bienes en el proceso. Eso lo pueden encontrar en el artículo 427 del Código de Trabajo, y los recursos en contra de esa ejecución. Pero su materia es Derecho Laboral 2, no procesal laboral. Entonces, no podemos entrar a ver el procedimiento de ejecución como tal. Solo se los enseño para que sepan las fases en las que se lleva un procedimiento de ejecución. Entonces, queridos alumnos, pues esto ha sido el tema del día de hoy. Este tema es un poquito extenso, pero yo ya les brindé los artículos donde ustedes pueden ampliar sus conocimientos
dentro del Código de Trabajo, tanto el Código de Trabajo como el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces les agradezco mucho su atención, les deseo muy feliz tarde y hasta la próxima.